Entonces, el sistema digestivo está conformado por el tracto digestivo, que es todo el tubo, ¿no es cierto?, más todas las glándulas y los órganos anexos que contribuyen al proceso de la digestión, como el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, etc. Eso en general. Entonces está compuesto por el tracto digestivo, los órganos especializados en la secreción de enzimas y bueno, también es importante la capa, ¿no es cierto?, de células epiteliales que cubren incluso la primera barrera dentro de este tipo. ¿Por qué es importante? Porque el lumen, ¿no es cierto?, se considera que es el exterior del cuerpo, porque está en contacto directo con el exterior del cuerpo. Entonces es importante que esta barrera sea funcional para impedir el paso de toxinas, bacterias, que pueden entrar al cuerpo. Entonces, bueno, aquí están los componentes, ¿no es cierto?, del sistema digestivo, que ya saben muy bien, porque anatomía, etcétera, se ponen anatomía. Entonces, todos estos son los componentes del sistema digestivo. Entonces, el tracto digestivo más glándulas anexas, como las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar. Aquí hay el resumen de cada una y que hacen cuáles son sus funciones en general, pero que las vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Entonces, otro componente importante del tracto digestivo, son los esfínteres. Ya saben que son los ciclos, son anillos musculares, funcionan como válvulas que permiten el paso del flujo desde un compartimento al otro. Entonces, sirve de separación para los compartimentos. Y pueden encontrarse en tres estados. Lo normal, lo basal, es que estén contraídos. No fuertemente, sí, cierta contracción que impida que haya flujo de un compartimento al otro. Ese es el estado basal. Para eso es importante el mecanismo que habíamos visto, si recuerdan, ¿no es cierto?, cuando hablamos del músculo liso. El mecanismo que hacía que el músculo liso pudiese estar contraído por muchos minutos u horas sin generar un gasto elevado de energía. El mecanismo de Cerro, si recuerdan. El músculo liso tiene un mecanismo para poder generar la contracción o mantenerse contraído sin generar tanto gasto de energía como lo requiere el músculo esquelético, que se llama ese mecanismo de Cerro. Entonces, normalmente están contraídos los esfínteres. Los esfínteres se pueden relajar, se produce dilatación, ¿no es cierto?, del esfínter para permitir el flujo, o contraerse más para crear mayor fuerza e impedir, garantizar que no va a haber paso, ¿no es cierto?, de un flujo o del contenido de un compartimento. Por ejemplo, en este caso, cuando uno tose o cuando está funcionando aquí el estómago, el píloro se cierra para que se produzca, ¿no es cierto?, la contracción y la mezcla dentro del alimento con el jugo gástrico dentro del estómago. Se cierra, se contrae fuertemente el píloro para que no pase el contenido hacia el intestino delgado. Y también con tose también, que se cierra este esfínter, cosa de que los jugos gástricos no suben, porque con la compresión que lo hace, se genera fuerza, se comprimen y se genera una contracción del esfínter esofágico inferior para que no suba el jugo gástrico y no vomitemos jugo. Esa es la idea de... Entonces, tres estados. Los esfínteres se pueden encontrar relajados. El estado basal se encuentra en una contracción leve, pero es una contracción tónica se llama, y se puede generar una contracción mayor que con constricción, con mayor fuerza para impedir sí o sí que no haya. Entonces tenemos el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, el píloro, el esfínter de Oddi, que es la salida, ¿no es cierto?, por la bilis del páncreas, el ileocecal y el anal. Ya, esto también lo tienen que haber visto en teología y todas las clases anteriores. La estructura, ¿no es cierto?, en general del tubo digestivo. Entonces, en general el tubo digestivo está compuesto por estas capas. La serosa y luego dos capas musculares. Una capa circular, que es más gruesa, que está aquí, y una capa longitudinal, que está hacia afuera, que es más delgada. La circular, ¿no es cierto?, son como anillos
que van alrededor del tracto, ¿no es cierto? Y la longitudinal a lo largo del tracto. Y también tiene el sistema entérico, un sistema nervioso propio que tiene el sistema digestivo, con dos plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Y también tiene una capa muscular en la chiquitita submucosa que tiene más importancia, o sea, que su rol más importante es para plegar, ¿no es cierto?, la mucosa y también hacer que las glándulas que están ahí liberen los contenidos. Y también la mucosa y el epitelio. Y aquí tenemos un túmulo que está representando la salida de las glándulas hacia el lumen del mundo. Eso en general. Otra cosa importante es que el intestino, también de su clase de histología, lo tienen que recordar. Bueno, el sistema digestivo en general está formado, ¿no es cierto?, por esta mucosa, que en gran parte tiene vellosidades, y varias partes también tienen microvellosidades, estas células epiteliales, ¿no es cierto? Se encuentran estas en los lugares en donde se necesita secretar sustancias, como en las glándulas, o absorber sustancias, como en el intestino. El que tiene más microvellosidades es el intestino delgado, que también tiene el intestino grueso, algunas partes del estómago y algunas partes de las glándulas salivales. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es tratar de aumentar al máximo, ¿no es cierto?, la superficie de contacto del epitelio o del tubo digestivo con los alimentos, para que sea mejor la secreción y la absorción de nutrientes. Entonces, esto hace que, si estiramos, abrimos, ¿no es cierto?, todo el intestino, el área que abarca el intestino es gigante, alrededor de 200 a 300 metros cuadrados, que equivale alrededor a una cancha de tenis. Entonces, está súper plegado, nos cabe aquí, ¿no es cierto? Pero, si llegáramos a estirarlo, tendría esa superficie. Gracias a todas estas estructuras, ¿no es cierto? Las vellosidades, las microvellosidades que tienen los enterocitos. Bueno, aquí están las vellosidades, ¿no es cierto? Y algunas glándulas, el tipo de glándulas, en este caso son las glándulas de Liverpool, que se encuentran en el intestino delgado. Pero eso es general. Entonces, la idea es que estas vellosidades le hacen que haya una gran superficie de contacto entre los alimentos y los intestinos, bueno, el sistema digestivo en general, para poder detectar bien este contacto, la absorción y secreción de sustancias. Ya, ¿cuáles son los procesos que ocurren en el sistema digestivo? Entonces, primero, ¿cierto?, los alimentos entran por la boca y ahí ya comienza la digestión. La masticación hace que se mueran los alimentos y la saliva también ayuda a que empiecen a digerirse y a degradarse algunas moléculas. Luego pasa por el esófago. En el esófago lo único que pasa es solamente el paso de los alimentos, no hay digestión ahí. Y luego llega al estómago, donde continúa la digestión. Ya en el estómago se genera un poco de absorción, pero muy poco. La absorción principal ocurre en el intestino. Entonces, en el intestino se genera absorción y secreción. Bueno, secreción ocurre a lo largo de todo el cráneo. Secreción de moco o de enzima, de electrolitos, etc. La absorción principalmente en el intestino delgado, algo en el estómago y también ocurre en el intestino grueso, en el colon. Y motilidad. La motilidad es el movimiento, ¿no es cierto?, que hay en cada uno de estos segmentos a lo largo de todo el sistema digestivo. Entonces, en secreción secreta agua, ácido hídrico, bicarbonato, enzimas, desechos orgánicos. En la absorción de nutrientes, agua, electrolitos, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. La absorción siempre es de sustancias o moléculas pequeñas. Puede ser aminoácidos, puede ser péptidos pequeñitos, etc. Siempre es de ese tamaño. Una proteína, por ejemplo, gigante no va a ser absorbida por el intestino delgado. Entonces, eso de repente dicen que si uno se come una hormona, o por ejemplo si uno come más albúmina de huevo, que a veces, como yo he escuchado, a veces que se dice como que si come más albúmina, después va a tener más albúmina en tu cuerpo. No es así, porque se va a degradar completamente la proteína, pasar por el ácido, etc. Y después lo que uno va a absorber son pedacitos de la proteína, los péptidos o aminoácidos. ¿Hola?
Y bueno, todo eso es pasado hacia la circulación, ¿no es cierto? Circulación esopágica, lo que es la siguiente idea. Que lleva todo lo que viene desde el intestino, no todo lo que viene, gran parte de lo que viene, hacia el hígado, en donde es procesado, filtrado. Y luego es ingresado a la circulación hacia la acaba y hacia la circulación intestinal. Eso vamos a ver después más adelante. Entonces, eso, la circulación es plan, que también yo creo que ya la esa. Sí. Sí. Que, bueno, la circulación esplácnica, ¿no es cierto?, es el sistema de vasos sanguíneos que lleva, ¿no es cierto?, la sangre desde algunos órganos internos, algunas vísceras, como los intestinos, directamente hacia el hígado, para que sean procesados por los componentes que hay dentro del hígado, y luego ingresados por la vena hepática hacia la vena cava, y ingresados al sistema. Entonces aquí participan las arterias mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, la arteria celiaca. Entonces aquí son importantes estos órganos, el estómago, el sistema digestivo, el vaso también participa, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces todos estos son irrigados acá, y luego las venas que salen de estos órganos pasan a la circulación esplácnica, al sistema portal, en donde llegan, bueno, la vena portal, hacia el hígado y luego hacia el torrente sanguíneo. ¿Por qué es importante? Porque, por varias cosas. Una, el intestino está expuesto, ¿no es cierto?, hacia los contenidos que vienen desde el exterior. Entonces, viene con muchas posibles bacterias, toxinas, etc. Entonces, es súper importante un buen sistema inmune que está presente, lo vamos a ver más adelante, dentro del sistema digestivo. Y también que cualquier cosa que pueda pasar colada hacia la sangre, que sea filtrado, en este caso, por el hígado. Están todas estas células de Hübscher, ¿no es cierto?, que son capaces de poder degradar lo que venga desde el exterior, en este caso entrando por el intestino. Otra cosa también, gran parte de los metabolitos o de los nutrientes que ingresan al cuerpo son metabolizados por el hígado. Por ejemplo, un nutriente esencial, el alcohol, cuando lo ingiere, el alcohol, pasa por el hígado, y aquí gran parte es por los nutrientes esenciales, pero así pasa con la glucosa, no los líquidos, pero sí, bueno, el hidratos de carbono, proteínas, etc. Aminoácidos pasan por acá y pueden ser, gran parte son acumulados en el hígado o son liberados en otras formas, convertidos para ser liberados hacia el sistema digestivo. Por eso es importante que todo lo que pasa por el intestino y que sea entregado al torrente sanguíneo, no es todo, gran parte, pasa hacia el hígado. Si pasa todo el hígado, ¿esa va a ser la primera como barrera inmune o va a ser antes? Hay una barrera inmune ya en el intestino y también en el hígado. Y no todo pasa por acá. Después vamos a ver más adelante que la mayoría de las grasas se bypasean al hígado, pasan por el sistema linfático y son devueltos o entregados al torrente sanguíneo pasadito el hígado. La idea es que las grasas sean directamente entregadas al sistema cuando lo comen, que sean entregadas directamente al sistema por los kilomicrones y nos lleguen al hígado, en donde el hígado los va a agarrar y los va a convertir en PLD, DDS. Entonces la idea es bypassarse eso. Y luego de que los kilomicrones pasan por todo el sistema sanguíneo, ahí recién llegan al hígado. Entonces, proteínas, aminoácidos y todo lo demás pasa hacia el hígado. Las grasas pasan por el sistema linfático post-hígado. Llegan al sistema sanguíneo post-hígado. Ahí sí. Bueno, esto solamente para ver más o menos cuánto es lo que consumimos y cuánto es lo que excretamos. Entonces consumimos alrededor de 1 litro, pasa 1 litro y medio de agua, 800 gramos de sólido, obviamente estos son promedios, etc. Se van agregando por las inyecciones
un montón de agua, en la saliva 1,5 litros, 2 litros en secreciones gástricas, la bilis, el páncreas, pero luego la mayoría del agua es absorbida del 1,5 litros en el intestino delgado y luego el resto en el intestino grueso. Y al final de lo que consumimos, terminamos excretando alrededor de 100 ml de agua y 50 gramos de sodio. Entonces, gran parte del agua es absorbida hacia el cuerpo, ¿cierto? Y también gran parte de lo que consumimos como en estado sólido también es absorbido por el cuerpo. Eso. No nos echamos de agua porque gran parte de nosotros también se da por la orina, por la sudoración, por la respiración, etc. Creo que los 50 gramos eran de sodio, ¿verdad? Sólidos excretados. Ah, sólido. Sí. También tiene sodio, pero no tanto. Ya, ahora algo del sistema inmune lo vamos a ver así, inmune del sistema inmune. ¿Ustedes tuvieron el sistema inmune primero, no? ¿Ahora? Ah, pero también lo ven en PID. Sí. Ah, ya. Ya terminó. Ah, ya, entonces son peritos menos. Sí, ya. Bueno, no nos vamos a meter mucho en el sistema inmune, que es complejo y entretenido, Bueno, es muy importante que el sistema inmune te presente acá, por lo que les comentaba antes, ¿no? Porque está expuesto directamente a un montón de sustancias que nosotros consumimos. Entonces, de hecho, alrededor, la importancia se muestra aquí, ¿no? Alrededor del 70 al 80% de las células inmunes se encuentran en el sistema digestivo. Esto es súper importante, que esté bien desarrollado, que esté funcionando bien. Entonces, hay distintos lugares o distintas estructuras en donde se encuentra presente el sistema digestivo, que quedan como concentrados dentro del sistema digestivo. Las principales son las placas de Peyer, las más típicas. También el apéndice juega un rol importante en esto. Se creía que el apéndice antes no servía para nada, pero en realidad tiene algunas funciones. Una de ellas es actuar como parte del sistema inmune y también repoblar, eso también lo puede haber en Peyer, ¿no? Sí, pues repoblar con la microbiota, cuando uno, antibióticos, etcétera, o enfermedades, se pierde la microbiota, en el apéndice hay reservorios de microbiota como buena o la que nos sirve a nosotros en nuestro cuerpo. Y se cree que es capaz de volver a repoblar la microbiota actual, normal de nuestro cuerpo cuando se pierde. Algunas de las funciones que se van a encontrar. Tan trascendental no es porque después la gente te la sacan y sigue viviendo. Pero tiene alguna función. Entonces acá las placas de Peyer, por ejemplo, se encuentran en el intestino delgado, principalmente en el ilion, también parte del intestino. Y aquí podemos ver súper mal, porque no se ve muy bien. Pero estos son como se llaman folículos que se encuentran aquí en la submucosa del intestino delgado. Y son centros germinales, como lo que ustedes vieron en su clase de biología, que los ganglios, el vaso, etc. Que están formados por aquí se puede ver que estoy en endocrinidad océano, ¿cierto? Se ve muy morado, que eso indica que hay altos núcleos de leucocitos. Entonces, aquí se ve una inmunohistoquímica en donde en rojo están marcadas las células B y en blanco las células B. Se puede ver que está lleno de células, ¿cierto?, del sistema inmune. Entonces, muy importante. Blanco. Y lo mismo pasa aquí, está por parte del apéndice, y también hay otros tipos de estructuras que se encuentran también en el sistema digestivo. Entonces, como ejemplo, solamente el folículo en placa de Peyer. No voy a preguntar todas estas cuestiones tan específicas, pero sí es importante que sepan que el sistema inmune juega un rol importante, que hay estructuras del sistema inmune que participan en el sistema digestivo para prevenir, ¿no es cierto?, y generar anticuerpos contra lo que se pueda encontrar ahí o que pueda atravesar la barra. Entonces aquí, lo que veíamos acá son estos folículos, ¿no es cierto?, que se encuentran acá. Esta es la representación de un folículo en una placa de Peyer. Aquí el epitelio se encuentra un poquito transformado. El epitelio, los heterocitos, etc., el epitelio del sistema del intestino en este caso, se llama epitelio asociado a folículos. Y estas estructuras se llaman tejido linfoide asociado al intestino, o GAL.
por las cintas inmunes. Así se llaman estas estructuras, como estas que hay aquí más o menos. Entonces lo importante es que aquí se generan centros germinales, en donde, ¿no es cierto?, en el centro germinal se presentan los antígenos por ser representadores de antígenos, vienen las células T, que reconocen esto en el HCC2, ¿no es cierto? Ya lo ven. Y lo presentan las células B, a la célula 20K, ¿no es cierto?, para que generen anticuerpos. En este caso, inmunoglobulina G y inmunoglobulina A. Y hay células dentro del epitelio, como estas, las células M, que también cumplen un rol como célula presentadora de antígenos. Que tienen la capacidad de presentar antígenos a células T, para decirle, oye, mira, que hay un antígeno que de verdad es posiblemente dañino, genera anticuerpos contra él. Entonces manda a la célula B para que prolifere, y bueno, aquí están los centros germinales que proliferan las células, que se activan porque reconocen a un antígeno que las activa. Y producen inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas A. Eso en general. O sea, hay centros germinales en el sistema digestivo específicos para generar una respuesta inmune, ¿no es cierto?, frente a cualquier antígeno que pueda llegar y que pueda ser potencialmente dañino para el cuerpo. Entonces, las células M también hacían presentación antigénica y principalmente las inmunoglobulinas que se van a liberar eran la A y la G, ¿verdad? Sí. La A, si recuerdan, ¿no es cierto?, está en la boca y también en los intestinos, en el sistema digestivo. La inmunoglobulina A. Ahora, ¿cómo está inervado el sistema digestivo? Entonces, como habíamos hablado al comienzo, hay una inervación que es local, que se denomina sistema nervioso entérico. O sea, tiene su propio sistema nervioso, que es capaz de controlarse por sí solo y que se considera como un otro cerebro, aparte del sistema nervioso central. Que se llama, bueno, sistema nervioso entérico, que está conformado por alrededor de 100 millones de neuronas. Y se divide en dos, como digamos al comienzo, ¿no es cierto?, en el plexo mientérico, o también se llama de AOPA, y plexo submucoso o de Mesa. Entonces, el mientérico, después lo vamos a ver más en detalle, el mientérico está principalmente encargado de todos los movimientos del sistema digestivo, movimientos gastrointestinales, y el plexo submucoso principalmente de la secreción por las glándulas en la mucosa, ¿cierto?, y submucosa, y también de regular el flujo sanguíneo, o sea, que llegue más o menos flujo sanguíneo hacia el epitelio y hacia las glándulas que se encuentran en la submucosa. También está regulado por el sistema nervioso autónomo, como usted ya lo sabe, ¿cierto?, el parasimpático y el simpático tienen un rol súper importante en activar o desactivar o reducir la activación o la actividad del sistema digestivo. Y también las neuronas sensitivas participan en este proceso. Eso sí, como a modo general de cómo está conformado el sistema nervioso digestivo. Entonces, el sistema nervioso entérico participa en la coordinación de la digestión en general. Entonces, produce la secreción, los movimientos dentro del sistema gastrointestinal, del tracto gastrointestinal. La actividad está regulada por sensores químicos y mecánicos que se encuentran dentro del sistema digestivo. Se puede regular por sí solo, o sea, funciona, no es necesario que sea activado o desactivado por el sistema nervioso central para funcionar. Tiene actividad intrínseca. Está conformado principalmente, también hay neuronas que liberan otros objetivos, otras neurotransmisores, pero principalmente por neuronas prolinérgicas, y participa en todos los reflejos que ocurren en el sistema digestivo. Hay reflejos cortos y reflejos largos. Los reflejos cortos son reflejos que son generados a nivel local dentro del sistema digestivo, por ejemplo, el estiramiento del intestino hace que se genere un reflejo de contracción y de peristalsis. Ese es un reflejo corto, pero hay reflejos más largos que requieren del sistema nervioso central. Reflejos como, por ejemplo, el reflejo de la devolución. Cuando uno traga, se activa un reflejo
que va a activar el sistema nervioso entérico y que va a hacer que el bolo alimenticio pase desde la boca, ¿no es cierto?, hacia el estómago. Y ahí es un reflejo que no es del sistema entérico por sí solo, sino que requiere al sistema nervioso central, se encuentra dentro del flujo raquídeo, el centro, ¿no es cierto?, de la deglución, para controlar el paso del flujo completo hacia el estómago. Profe, ¿qué ejemplo había dado para los cortos? Que, o sea, entendí que los cortos era que eran como ahí, se hacían. Sí. Pero como qué ejemplo había dado? Como por ejemplo, uno de los más comunes que ocurre es que la presencia del bolo alimenticio estimula, o la presencia de un contenido, estimula a la peristalsis. Vamos a ver lo que es la peristalsis, pero es que se empuje el contenido avance, generalmente, la mayoría de las veces, en el sentido de boca a ahora sí. Eso es un reflejo local. Estiramiento general. El reflejo local también puede activar un reflejo más largo, un reflejo para el sistema nervioso central. Entonces, bueno, aquí están los ejemplos. El reflejo corto, peristáltico, vamos a ver lo que es el peristaltismo, y reflejos largos, que son ya por el sistema nervioso central, hay varios, un montón, especialmente algunos. Vago vagal, ya porque son activados, ¿no es cierto?, por el vago, y después llega la respuesta también por el vago. El sistema de la deglución, el gastropólico, por ejemplo, en este caso, el estómago se estira y estimula la motilidad. Al estirarse el estómago, empieza a activar al colon para que empiece a liberar el contenido por el abajo. Si llega comida, se va a distender. Entonces eso va a hacer generar una respuesta que va a activar un reflejo por el sistema nervioso central que va a hacer que se active el colon. O sea, un reflejo largo que requiere el sistema nervioso central y que ocupa al sistema nervioso entérico. Por ejemplo, cuando aparecen irritantes, así como que obligan a la diarrea, por ejemplo, ¿se espera como de una respuesta, o sea, de que el sistema nervioso central de la respuesta o algo que hacen en clínico? Local e intrínseco. Local y también por el sistema nervioso central. O sea, localmente también lo que va a tratar de hacer el sistema es tratar de eliminar lo máximo posible. O sea, podemos ver ahí, los estímulos no son solamente mecánicos, o sea, no solamente de intención, también puede ser un estímulo químico, como dice el compañero, algo que sea irritante, que esté generando daño en la mucosa, va a generar reflejos locales, que va a hacer que tratar de eliminar lo máximo posible el contenido, y también no a largo plazo, que requieran del sistema nervioso central para eliminar el alimento que está siendo irritante. Entonces, ¿cuál fue el rol del sistema nervioso central? ¿Hacerlo como sistémico o...? Depende de cuánto si el estímulo es mucho, hay que poner aquí está. Si el estímulo es mucho, va a pasar al sistema nervioso central. Por ejemplo, si comimos algo que nos cayó mal al estómago y el estómago está funcionando ahí nomás y está siendo irritante, nosotros lo vamos a tender a vomitar. Ahí el mismo estómago puede haber reflejos locales que hagan que el estómago empiece a peristalsis como a botarlo, pero para que se active el reflejo del vómito se necesita el sistema nervioso central. Entonces el vómito ahí ya requiere el sistema nervioso central para activar una peristalsis al revés. Sacar los jugos gástricos que tienen contenido en el estómago hacia afuera, vomitar. Y eso ya es un reflejo que requiere del sistema nervioso central. Y bueno, otro ejemplo, bueno, que no es un reflejo pero es el estrés, ¿no es cierto? El estrés también va a hacer que se generen cambios en el funcionamiento del sistema digestivo. Si recuerdan, ¿no es cierto?, ¿qué hace el parasimpático en el sistema digestivo? Lo activa, ¿no es cierto? Y el simpático tiende a inhibir. En casi todas partes, no en todas partes, pero tiende a inhibir. Entonces, si estamos estresados, tiende a inhibirse el sistema digestivo, puede ser constipación, etc. El sistema nervioso simpático, una de las cosas que hace cuando hay un estrés demasiado grande, puede llegar a activar la parte final del colon y del recto. Y eso hace que, por ejemplo, si nos da un susto fuerte, se pueda relajar el esfínter y se produce ahí lo que no nos gusta, lo que no es muy grave. Pero generalmente el simpático en general hace que todo el sistema digestivo se apague, pero si está en una situación de estrés muy fuerte, un susto muy grande,
como que eso está molestando y dice se va y se saca. Y el resto se apaga porque no es necesario estar haciendo digestión, bueno, necesitáis ocupar la sangre y toda la energía para otras cosas. Entonces, bueno, aquí está lo que hablábamos recién. Pueden ser reflejos cortos que no requieran el sistema nervioso central. Entonces hay un estímulo que puede ser mecánico o puede ser físico, químico, que active a los receptores que se encuentran dentro del sistema, dentro de la pared del tubo digestivo, ¿no es cierto? Quimioreceptores, homoreceptores, meganorreceptores, que haga que se active el sistema entérico, el plexo mientérico en este caso, para generar alguna respuesta que puede ser, generalmente puede ser dilatismo, cementado, también podría ser, pero generalmente es dilatismo. Y si la respuesta es muy fuerte, puede activar también al sistema nervioso central, que va a hacer que se genere una respuesta que ya involucran a más partes del sistema entérico y a más partes del sistema digestivo. Y también el sistema nervioso central puede afectar, ¿no es cierto?, a cómo funciona el sistema digestivo por distintos estímulos que le pueden llegar. Bueno, después vamos a ver la fase cefálica lo que hace, que el olor y todo lo que nosotros pensamos puede tener consecuencias con la funcionalidad o la actividad del sistema digestivo. Entonces eso también afecta la actividad del sistema digestivo. Y por otro lado, el parasimpático y el simpático tienen importancia. Entonces el parasimpático y el simpático ambos inervan directamente al plexo mientérico. Adelante. ¿Los reflejos cortos solamente va a depender del sistema mientérico o del entérico en general? O sea, también entra en sus mucosas. También entra en sus mucosas. O sea, por ejemplo, si hay una irritación química, la idea es no solamente tratar de sacarlo, sino que también secretar bicarbonato, puede ser, o algunas las sustancias que protegen a la pared, el moco, etcétera, para protegerlo de ese irritante. Entonces se activa una como para tratar de sacarlo lo antes posible, y otra también la secreción para poder neutralizarlo o tratar de proteger la pared. ¿Va a actuar sobre ambos? ¿O solamente sobre los largos? ¿Sobre los largos? Los reflejos, o sea, el sistema nervioso autónomo va a actuar solamente sobre los reflejos largos o sobre largos y cortos. Es que el reflejo largo involucra al corto. El corto es, por ejemplo, una peristalsis en una partecita del intestino. El otro va a ser que haya peristalsis ahí y en todas partes. Entonces, inervan directamente a los plexos submucoso o mientérico, el parasimpático, ¿no es cierto?, circolina, el simpático, noradrenalina, pero el parasimpático estimula, bueno, no solamente a esto, después vamos a ver, hay otras células también aquí, pero a los plexos, y de esa forma estimula el sistema digestivo, a la musculatura del sistema digestivo. Pero el simpático hace lo mismo, activa directamente el sistema mientérico, pero también puede estimular directamente en realidad más que estimular, inhibir al músculo. También tiene inervaciones directas hacia el músculo, a diferencia del parasimpático. Entonces lo importante de todo esto es que hay un sistema nervioso entérico, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de funcionar por sí solo, pero que también es regulado por el sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. Entonces hay señales locales, que pueden ser mecánicas, por ahí hay una diapo que explica más esto, pero bueno. Hay mecánica, física, química, que van a hacer que se activen estos reflejos, que puede ser por algún daño, o puede ser porque se necesitan. Por ejemplo, en el esófago, el reflejo, me estoy adelantando a la clase, pero no importa. El reflejo, por ejemplo, de la deglución hace que el bolo alimenticio pase por el esófago y llegue al estómago. Pero puede ser que un pedacito quede ahí, a mitad del esófago. Entonces, eso ya no va a activar el reflejo de la deglución, pero sí va a activar reflejos locales que van a hacer que empiece la misma peristalsis del esófago a tirar el bolo hacia abajo. Entonces ahí se están activando reflejos cortos, locales, para que baje el bolo alimenticio hacia el estómago. Eso.
Entonces, bueno, acá está como un resumen de lo que hace el plexo mientérico y el plexo submucoso. Entonces, submucoso, la secreción de distintas glándulas, la absorción, contracción del músculo submucoso, esto para estimular todas las glándulas que liberen su contenido. Y el mientérico, aquí tiene que ver más con la motilidad, con la contracción en general del tracto digestivo, ¿cierto? Entonces aumenta la contracción tónica, la intensidad de las contracciones, la frecuencia de las contracciones, la velocidad de la conducción puede hacer que aumente si se generó un estímulo en algún lado del sistema digestivo por intención, puede hacer que se expanda más allá y que abarque una mayor contracción hacia los lados. Y también puede inhibir la contracción, como en el control de los estímulos. Entonces hay, en plexo mientérico hay neuronas que activan y otras neuronas que inactivan. Y aquí están todos los neurotransmisores que participan dentro del plexo mientérico. Hay más. Los principales, acetylcolina y noradrenalina, pero había. Y bueno, el control que hace el parasimpático y el simpático. El parasimpático en general estimula, ¿no es cierto?, al sistema digestivo por desvalorización del músculo liso, no porque directamente active el músculo liso, sino porque estimula al sistema entérico que va a producir desvalorización del músculo liso y potencia las funciones gastrointestinales, la secreción de las glándulas, secreción de agua, electrolitos, etc. Y el simpático generalmente produce inhibición, como decíamos anteriormente, con incorporación del músculo liso y inhibición del sistema nervioso entérico. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la anatomía si eso ya se sabe? Y por otro lado también hay neuronas sensitivas que responden a estos estímulos que veíamos anteriormente. Entonces, distensión del intestino, sustancias químicas o irritación de la mucosa van a hacer que se activen estas neuronas sensitivas, lleguen al sistema nervioso central, donde va a haber una respuesta, ¿no es cierto?, a través del sistema nervioso autónomo que va a generar o excitación o inhibición de los movimientos y también de la secreción del intestino o del sistema digestivo. Eso con respecto al sistema nervioso. En realidad vamos a seguir hablando del sistema nervioso, porque el sistema nervioso controla la motilidad, el movimiento, ¿no es cierto?, del sistema digestivo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los movimientos más comunes que ocurren y cómo son los cambios eléctricos que ocurren dentro de la musculatura lisa y qué células son las encargadas de que se produzcan estos cambios. Entonces, motilidad es el movimiento, ¿no es cierto?, del sistema o del tracto digestivo. Entonces, hay dos tipos de movimientos principales o efectos que producen estos movimientos principales. Una es la propulsión, o sea, hacer que el alimento o el bolo alimenticio o el contenido avance siempre o casi siempre de forma ahora, ¿no es cierto?, de la boca hacia el ano. Y de mezcla, principalmente en el intestino delgado, también en el estómago, que es para que se produzca eso, la mezcla del contenido con los jugos gástricos, con los jugos digestivos. Entonces aquí, bueno, hay un ejemplo o una descripción más o menos de cada uno de los movimientos que suceden dentro de distintas partes del sistema digestivo, pero en general lo que ocurre son estos tipos de movimientos, estos tipos de contracción. Uno, la contracción tónica, que es la que veíamos al comienzo con los esfínteres, ¿no es cierto? Se produce una contracción que se mantiene ahí por mucho tiempo, gracias a que el músculo liso tiene esta capacidad de poder generar contracción sin gastar mucho espacio. Contracción tónica. Contracción segmental o segmentaria o segmentada, que es lo que ocurre en el intestino, donde la idea es, bueno, aquí ocurren los movimientos de mezcla, que es eso, mezclar los contenidos. Entonces, por ejemplo, después hay un ejemplo ahí que muestro, se contrae dos partes del intestino y después se contraen las otras partes del lado y después de nuevo estas partes, lo que hace el contenido de pasar de un lado para otro y se devuelva y se mezcle con los jugos, en este caso como pancreático, bile, etcétera, dentro del intestino. Peristalsis es el movimiento que hace que empuja, ¿no es cierto?, el contenido para que avance hacia el ano. Inhibida, bueno, lo que hace el simpático, inhibe la contracción y hace que
no haya contracción. Esos son los estados en los que se puede encontrar el tracto digestivo. Entonces, estos tipos de contracción puede ser una contracción tónica, que es lo que veíamos acá, que es todo el rato contraído, o fásica, que son contracciones que ocurren en unos segundos y después se relajan. Se contraen, se relajan. Entonces puede ser fásica o tónica. Entonces la tónica se entenderá generalmente es porque se encuentra entrando calcio todo el rato al célula muscular lisa, ¿no es cierto? Haciendo que siempre se mantenga esa contracción. En la fásica son ondas, que vamos a ver después, que producen despolarización y que polarizan la célula, cosa de que se produzca contracción y relajación de esa parte de entonces estos son los movimientos que ocurren dentro del intestino delgado. Para que se ocurran estos movimientos, aquí participan estos dos músculos que habíamos hablado antes, ¿cierto? Las fibras longitudinales, que son una capa más delgadita de fibras que se encuentra en la parte de afuera del tubo, o más hacia afuera del tubo. Y las fibras circulares, que es una capa más gruesa y que se encuentran, son como anillos, ¿no es cierto?, que se encuentran en el tubo digestivo. Entonces estas fibras longitudinales tienen generalmente menos uniones de CAPS entre sí que las fibras circulares. ¿Qué eran las uniones de CAPS? ¿O uniones de hendidura? Los conexones. ¿Y para qué sirven dentro del músculo liso? Para que funcionen como uno solo, ¿cierto? Como un tejido unitario, un sincicio se llama. Entonces, para eso están las uniones. Tienen más las circulares que las fibras longitudinales, porque las circulares se necesita que cuando se contrae una parte, que se contraiga toda esa parte en círculo de una. Entonces requiere de más uniones GAP para que se produzca la contracción rápidamente y de una todas las células al unísono. Las longitudinales también se necesita que estén comunicadas entre sí, pero no es necesario que todo el tracto digestivo, toda esa área, se contraiga al mismo tiempo. Entonces funciona de forma más lenta, pero es eficaz igual. Y también hay uniones gaps entre las longitudinales y las circulares. O sea, puede ser que se produzca un movimiento peristalsis y que también se comunique con las fibras circulares para producir una contracción o relajación. Y ahora la peristalsis. Entonces, lo que habíamos dicho es que es la que se encarga, ¿no es cierto?, de propulsar el alimento desde la boca hacia adelante. Normalmente, cuando tenemos náuseas, etc., ahí funciona al revés. Los vómitos funcionan al revés la peristalsis. Pero aquí funciona siempre así. Entonces, esto ocurre porque se produce, puede ser estimulada por el sistema nervioso central, pero generalmente es porque se produce distensión del lugar en donde se encuentra el contenido. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo del esófago que hablábamos antes, si se encuentra el contenido dentro del esófago, bueno, tengo más allá el bonito. Si se encuentra el contenido dentro del esófago, va a hacer que se distienda, que se estire el músculo liso y los sensores que se encuentran ahí, los mecanorreceptores. Entonces hay varios mecanismos por los cuales se activa este sistema, pero una de las cosas que pasa es que activa el sistema nervioso entero. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando se encuentra ahí, lo que está por detrás del bolo, se contrae las fibras circulares y se relajan las fibras circulares que están hacia el otro lado. Bueno, igual es bien lógico, ¿no? Se relajan las del otro lado y luego las fibras longitudinales se contraen, las que están hacia adelante, para empujar lo que está atrás hacia abajo, en este caso, en el esófago. Eso es la peristalsis. Entonces, se produce una coordinación de las fibras musculares circulares o las longitudinales para hacer que finalmente avance por alimentación. Y aquí, si esto es interesante, el plexo mientérico, por alguna razón que todavía no se sabe muy bien, en realidad no se sabe, hace que cuando se distiende el tracto digestivo, se activan señales que van para generar contracción o relajación para todos lados. Pero el sistema entérico tiene un
sistema, para la redundancia, que hace que lo que se produce para atrás sea solo contracción y lo que se produce para adelante sea solo relajación con respecto a las fibras circulares. Entonces se inhibe lo que producía relajación para atrás y se activa lo que producía relajación para adelante. Y eso hace que avance siempre hacia el ano y no viceversa. Y de alguna forma, cuando se produce al revés, por ejemplo en el caso de las náuseas y vómitos, se activa el mecanismo para el otro lado. ¿Es interesante cómo funciona eso? No se sabe, pero funciona de alguna forma. ¿Quién dijo que cómo regulaba eso? ¿Con qué cosas? El sistema nervioso bien entero. O sea, entero. Entonces, hacia atrás se producen neuronas que activan. Entonces, bueno, hay un montón de neuronas dentro de los plexos enteros. Entonces termina produciendo para las fibras circulares que se encuentran atrás, ¿no es cierto? Libera acetilcolina, sustancia P, que lo vamos a ver, que produce contracción. Y para el otro lado se producen inhibidores. Pero se producen neurotransmisores que terminan inhibiendo a las células circulares que se encuentran post el contenido, como el péptido vasoactivo y inhibitorio y el óxido nítrico, que producen, el óxido nítrico produce relajación, ¿no es cierto?, del músculo liso, y el otro produce también relajación, así que se produce hiperpolarización de la célula músculo liso. Entonces, hacia atrás, contracción, hacia adelante, relajación. Bueno, y esto en realidad es solamente va a explicar cómo va avanzando, cómo va avanzando la contracción a través del esófago en este caso, hasta llegar hacia el estómago. Eso es la peristalsis. Profe, entonces, como modo resumen, podríamos decir que es como relajación, contracción, inhibición del movimiento. Ya. Es relajación de las fibras circulares que se encuentran adelante, contracción de las fibras que se encuentran atrás. Todo esto regulado por el sistema nervioso entero. Y también activación de la contracción de las fibras longitudinales, que va a hacer que avance. Una cosa es que se contraiga acá y lo que se relaje, y la otra es que lo tira, empuja. O sea, los longitudinales hacen que avancen y las circulares que como que pasen. Sí, que pase. El Empuja. movimiento Entre las dos hacen que se mueva. Que se mueva el contenido. Es como ir pasando, ¿no es cierto? Cuando. Un elástico. Sí, cuando se te sale del polerón, lamentablemente tienes que pasarlo de nuevo por ahí, la tripita. Ya, es lo mismo. Va a ir ahí como apretando, contrayendo y después empujando. Eso es la peristalsis. Ya. Y los movimientos de contracción, las cementarias, ¿no es cierto?, que son movimientos de mezcla. En este caso se contrae una parte, se relaja otra, se contrae, se relaja, y van así alternándose entre sí. Entonces eso hace que se mezcle el contenido entre sí. El movimiento principal que ocurre en el intestino, también ocurre peristalsis, pero el principal es estos movimientos de mezcla. Aquí hay un videito donde se ve cómo funciona. Es peristalsis mezclado con cementarismo. O sea, con cementaria. Pero no se lo voy a ver nadie. ¿Se ve? ¿Y dónde se apaga la luz? No, sí, sí hay. Bueno, pero es para explicar lo mismo. Ahí está, sí se ve. Entonces se contrae una parte, se relaja la otra y después empuja de nuevo para el otro lado. A ver, entonces va avanzando y después se contrae. Y lo interesante es que de alguna forma las fibras circulares que se están contrayendo no pasan, o sea, no hay tantas uniones con las que están alrededor, porque no pasa esa contracción a la otra, ahora se relaja. Después le va a tocar operar y venirse ahí y yo no meto las manos ahí. Ya. Después escuchamos a Chile. Ya.
Entonces, el control de las funciones motoras ocurre una, ¿no es cierto?, el principal, por los mismos músculos o lo que ocurre en el sistema digestivo. Se llama miogénico porque ocurre, contracciones básicas y tónicas, por estiramiento del músculo liso y por estas células que vamos a ver después más en detalle, que son las células intersticiales de Caja. ¿Las vieron? ¿O las han escuchado? Ya. Y esto también es otro tipo de célula intersticial de Caja. Entonces, principalmente se genera por estímulos locales, estas contracciones básicas y tónicas, pero pueden ser moduladas o son moduladas por el sistema nervioso simpático o parasimpático, también por señales neurogénicas, por el complejo mientérico y por señales endocrinas o paracrinas. Hay hormonas que vamos a ver por otras clases más adelante, por la colicisterina o gastrina, etcétera, que generan, pueden generar contracción o relajación de alguna parte del músculo. Por ejemplo, la neurogénica, endocrínica, estas generan tanto reflejo neurogénico y también la peristalsis, o solamente puede generar Se inician generalmente por reacciones neurogénicas, por distensión o porque el mismo músculo liso cuando se estira hay receptores, algunos receptores que producen liberación de calcio, que hace que se produzca contracción de esa parte y se irradia hacia otro. O sea, el mismo músculo es capaz de generar y lo que se encuentra ahí acá, pero se inicia de forma local ahí y puede ser modulado por esta señal. Pero estas señales también pueden inducir peristalsis y puede ser que estas inicien el trabajo. Ya. Aquí más o menos es un resumen de todo lo que vamos a ir hablando en la siguiente tiempo. No es para que se lo sepan todo de memoria, pero la idea es que se entienda más o menos lo que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, el músculo liso tiene una actividad eléctrica un tanto particular, distinta, es bastante particular a solamente el sistema digestivo. Existen unas ondas que se llaman ondas lentas, que son rítmicas, que son cambios en el potencial de reposo de la membrana del músculo liso. Entonces, si uno va a medir, como en un PASCLAM o lo que sea, va a medir la actividad eléctrica del músculo liso, uno va a ver que cada cierto rato hay ciertos ciclos por minuto en donde el potencial de reposo sube y después baja. Sube y baja. De todas las cosas. Esto puede ser que se esté moviendo más arriba, sea más positivo, o sea más negativo. Pero siempre está ocurriendo esta oscilación. Esa oscilación se llama ondas lentas, ritmo eléctrico basal, o el ritmo eléctrico basal, que en inglés se entonces, son cambios eléctricos en el potencial de reposo que van desde 5 a 15 milivolts, más o menos el delta, o lo que varía entre una y otra. Y la frecuencia va de 3 a 12 ciclos por minuto. Es distinto dependiendo de la parte del sistema digestivo del sistema. Entonces es propagada por un gap entre las distintas células del músculo liso. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto hace, ¿no es cierto?, que para que se genere un potencial de acción, recuerda que tiene que llegar a su umbral. El umbral, en este caso, ¿cuáles son los canales que transmiten el potencial de acción en el músculo liso? Lo oímos. Los canales de calcio, dependientes de voltaje, y canales de calcio dependientes de voltaje tipo E, porque hay distintos canales de calcio dependientes de voltaje, pero en este caso son los tipos E. Entonces se necesita que llegue al umbral. Entonces estas ondas hacen que a veces se llega al umbral y otras veces no se llega al umbral. Si está muy abajo, no va a llegar nunca al umbral. Si está muy arriba, va a estar siempre sobre el umbral. Entonces eso va a hacer que se generen contracciones rítmicas que hagan que se produzcan
contracciones del músculo, ¿no es cierto?, del músculo liso, cada cierto tiempo de forma rítmica. Entonces, las ondas lentas no son potenciales de acción, sino que son cambios en el potencial de reposo de membrana. Cuando alcanzan el umbral de la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje y coelho, se generan los potenciales en espiga, que son un potencial de acción. Entonces, cuando pasa los 40 milivolts, estas ondas lentas que van así, cuando suben y pasan los 40 milivolts, cada vez que pasen van a generar un potencial de acción. Y este potencial de acción va a hacer que entre calcio, y si entra calcio, se va a activar el sistema, ¿no es cierto?, de contracción del músculo liso. La onda lenta no produce nada hasta que Hasta que pase el umbral. Ya, esto no importa porque lo vamos a ir viendo después. Entonces lo importante es ondas lentas y potenciales de espiga. Entonces aquí está más o menos cómo se ve. Entonces, aquí tenemos cambios en el potencial de reposo, que se llama el ondas lentas o el ritmo eléctrico basal, ¿no es cierto? Y eso casi todo el tiempo se va generando. Pero en este caso, no alcanza al umbral mínimo para que se genere la contracción. Entonces, si vemos lo que pasa con el músculo, no hay contracción. Pero si medimos la actividad eléctrica, hay actividad eléctrica, porque está cambiando el potencial de reposo. Pero si ahora, no sé, por ejemplo, digamos que hacemos que aumente el potencial de reposo, porque por la estimulación del parasimpático, por ejemplo, va a hacer que este potencial aumente y que haga que ahora sí se alcance al umbral y se generen potenciales de acción, porque se alcanzó el umbral de los menos 40 milímetros. Anda por ahí. Y eso va a hacer que se vea una contracción en el músculo. Entonces aquí hay una explicación, esto es del Gaito, en donde vemos las ondas lentas, slow waves, que no alcanzan a los menos 40, ¿no es cierto? Entonces en este caso en un estado de reposo. Pero luego, si por estiramiento, por distensión, o porque le pusimos acetilcolina, o se activó el parasimpático, se produce un aumento del potencial en general de reposo de la célula, que va a hacer que ahora estas ondas lentas vayan más arriba. Va a ser la misma diferencia, pero ahora va a ocurrir más arriba. Y eso va a hacer que se activen estos potenciales de espiga porque está pasando la onda por sobre el umbral, ¿no es cierto? Y se está activando los canales de calcio, de voltaje, y se está generando este potencial de acción. Y eso va a hacer que se genere contracción. Entonces se va a generar contracción aquí, después van a pasar unos segundos, se va a generar contracción de nuevo, y así. Si ahora es aún más esta despolarización, van a haber mucho más potenciales de espiga, cada vez se va a contraer más, y ya si está completamente despolarizado, va a entrar calcio todo el rato, y ya no van a haber onda, desaparece la onda, porque se mantiene despolarizado todo el rato, y se genera contracción como la contracción tónica que ocurre en los esfínteres. Por otro lado, el simpático, con la noradrenalina, genera hiperpolarización, y hace que las ondas también ocurran, pero pasen más abajo. Y no llega nunca al umbral, por tanto inhibe, hace que no se genere contracción. Eso con respecto a esto. Entonces, aquí solamente respecto. La despolarización así como estabilidad solo hace que se mantenga la contracción, ¿no? Sí, se mantiene la contracción. O sea, está dando calcio todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el parasimpático, el simpático, el estiramiento, etcétera? No hace que haya cambios en las ondas lentas, sino que va a hacer que las ondas lentas ocurran en un potencial más arriba o más abajo, que va a hacer que sea más probable que se active que se generen potenciales de espiga o menos probable que se generen potenciales de espiga. Entonces, el automatismo está regulado por las ondas lentas. Entonces, dependiendo de los ciclos de las ondas lentas de ese sector del tracto digestivo, es la frecuencia en la que van a haber contracciones. Eso es el automatismo. Hay una, ¿no es cierto?, onda basal que está todo el tiempo en todo el tracto digestivo ocurriendo. La modulación que viene por el simpático, el parasimpático, el sistema entérico, etc., va a hacer que sea más frecuente, más que sea más frecuente, menos frecuente,
paciente se produzca más contracción o menos contracción. También pueden hacer que aumente la frecuencia de las ondas lentas, pero lo más común que sucede, o lo que más se describe, es que es más probable que ocurran o menos probable que ocurran. También puede ser que sea posible. Entonces, la modulación ocurre, aumenta el potencial, hace que las ondas lentas ocurran más arriba o más abajo, y el automatismo se refiere a que está todo el tiempo ocurriendo este cambio con el potencial terrestre. Entonces aquí tenemos más o menos cuántas son las frecuencias de las ondas lentas en el estómago, en el duodeno, en el ilion, en el fondo semal, en el colon distal. Entonces estas son 3 ciclos por minuto, 12 ciclos por minuto, 10 por minuto, 3 cada hora. Eso es muy lento, 11 por minuto, etc. Entonces aquí está cada una de las funciones que hacen esta contracción. Pero en el fondo las ondas lentas, ¿qué van a hacer? Contracción, si supera el umbral, hay contracción. Si no lo supera, se mantiene, pero en el fondo eso que le va a dar como el tono muscular al sistema Ritmicidad. linfático. Va a hacer que una parte se contraiga y la otra se relaje. Eso le va a brindar. Además, eso está regulado también por el sistema nervioso entérico, que va a hacer que una parte esté completamente contraída o que está completamente activada. Pero ese sistema se va a encargar de generar como la contracción, o sea, superar el umbral, según lo que nos ha explicado. sí, Pero esto como base, ¿qué va a generar el sistema digestivo? Que hay un tono, que se mantenga, que continúe el movimiento. que las contracciones sean rítmicas, Ah, ya. que no se contraiga todo el músculo de una. O sea, que eso es Que lo una parte, después la otra parte, después la otra parte, después la otra parte. Eso es lo que hace. Ya. Entonces cada sector del sistema digestivo tiene distintos ciclos. No siempre, por ejemplo, es cada 3 por minuto la onda lenta, pero no siempre va a generar contracción, porque va a depender de si está más arriba porque es el reposo o más abajo. No siempre se condice con las contracciones que uno va viendo. Pero sí va a hacer que, por ejemplo, en el estómago las contracciones sean más rápidas que lo que sucede, o sea, en el duodeno las contracciones sean más rápidas que lo que sucede en el estómago. En el estómago son 3 por minuto, más o menos. En el duodeno son 12 por minuto. Entonces van a ser más rápidas las contracciones con más frecuencia en el duodeno que en el estómago. Ya. Ahora, ¿por qué son importantes las células intersticiales de Cajal? Porque estas son las que el marcapaso que hace que se generen estas ondas lentas y el que le da esta ritmicidad a la señal eléctrica y a las contracciones del sistema digestivo. Entonces, estas células intersticiales de Cajal son células que son células mesenquimales que tienen características como de célula muscular lisa y de célula nerviosa y forman una red a través de todo el tubo digestivo, así como el plexo nervioso que hemos visto primero el sistema entérico. En este caso también generan una red, pero entre ellas. Hasta hace poco ya se empezó a saber más o menos cuál era su función, etcétera, y que tenían esta información. Entonces son los que actúan como marcapasos, haciendo que aumente, disminuya el potencial. Y el mecanismo, ¿para qué vamos a hablar en general de todo el mecanismo? Pero aquí lo importante es que tiene por distintos canales, participa el calcio y el cloro, hace que se abra, o sea, que aumente su potencial de reposo y después disminuya por salida de cloro. Si sale el cloro, lo cierto que es negativo, va a hacer que se haga más positivo en el interior, ¿sí? Se produce despolarización. Se produce despolarización y luego por entrada de cloro y también entrada de calcio va cambiando, se va formando, generando esta ciclicidad. Entonces no es el mecanismo principal. Lo importante es que las células intersticiales de Cajal son los marcapasos, una red que se encuentra dentro de todo el sistema digestivo, que
son las que generan estos cambios metabólicos. Entonces aquí lo mismo que veíamos antes, cuando están más bajas, nos generan potenciales en pica. Esto es un registro real de los potenciales de acción, o sea, los potenciales con los cambios de potencial con la actividad eléctrica del intestino, este intestino de ratón. Y aquí cuando están aumentados, se producen más potenciales en pica que hacen que se produzca la contracción del intestino. Entonces, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, cuando quiere activar al músculo liso, lo hace o directamente al músculo liso, pero también directamente a las células intersticiales de caja, haciendo que aumente su potencial de reposo o que disminuya su potencial de reposo. Y estas están conectadas directamente con la capa muscular lisa longitudinal y la circular. Entonces también son parte del sistema, no es sistema nervioso, pero forman una interacción compleja, participa en la coordinación, ¿no es cierto?, de las señales que vienen del sistema nervioso entérico o sistema nervioso autónomo y lo que pasa con el músculo liso. Entonces participan también en esa interacción. Ya, y bueno, acá están una célula, una neurona, por ejemplo, entérica, del sistema nervioso entérico, tienen estas varicosidades que vimos, bueno, lo tienen que haber visto también, ¿no es cierto?, donde liberan aquí noradrenalina o acetilcolina y se encuentran directamente relacionadas con las células intersticiales de la cancha. Entonces, activándolas o aumentando su potencial o disminuyendo su potencial para que coordinen la contracción del músculo. El central y el entérico actúan en esta célula. Sí. Y también está conectado por gap junctions, ¿no es cierto? Eso es lo que hace que con el músculo liso para que pase la señal de una célula a otra. ¿A qué hora teníamos que hacer el recreo? ¿A las 4? Bien. Otra forma por la cual se produce contracción es porque al distenderse las células del músculo liso se activan algunos canales, receptores de renodina, que liberan ondas de calcio. Los receptores de renodina no se encuentran en el retículo sarcoplasma. ¿Recuerdan, no? ¿No? Bueno, se encuentran en el retículo sarcoplásmico, en el músculo esquelético, en el cardíaco, las células cardíacas o cardiomiocitos, y también en las células del músculo liso. Entonces, al estirarse estas células, estos receptores de adrenalina se activan y se libera calcio, que hace que, una, se contraiga la célula y que esta despolarización, que ocurre con la liberación de calcio, vaya avanzando hacia otra célula. Entonces, la distensión, junto con la activación de los mecanorreceptores que pueden activar el sistema ambiental para toda esta respuesta a contracción, el mismo estiramiento de las células musculares lisas hace que se genere contracción de las células musculares. Entonces, si aumenta, llega el contenido a un lugar, ¿no es cierto?, se produce distensión, se va a generar contracción por que se activó en los reflejos y también porque el músculo liso de esa zona se está activando porque está saliendo más calcio. ¿Tiene esa distensión provocada por los mismos alimentos? Sí. Sí. Los mismos alimentos van provocando distensión del tubo digestivo, haciendo que vaya avanzando. Entonces, esto es solamente que cuando se estira, esto es un cardiomiocito, un cultivo. El cardiomiocito, cuando se estira, aumenta la cantidad de señales de. Esto está midiendo el calcio, con una sonda que se llama cura, que miden acá, que aumentan los sparks o aumento de la fluorescencia, que indica que hay más calcio en esta célula. Entonces, cuando está tirado, cuando en realidad es stretch el músculo liso. Y se ve aquí que se produce mayor cantidad de sparks de calcio. Sí. Pero si no entiendo por qué si se distienden, como que se libera calcio, no debería como ahorrarse calcio, no entiendo eso. El estiramiento físico hace que se activen estos receptores y se libere calcio. No es liberación de calcio de la célula hacia afuera, Ya. es del sarcoplásmico al citoplasma de la célula. Ya. Entonces aumenta el calcio intracelular Ya. y eso produce contracción.
Ah, ya, que me había perdido porque yo ya que lo había visto como una despolarización. La he visto como más por eso. No sé. El que se aumenta calcio también hace que se produzca despolarización, porque el calcio es que produce despolarización en el músculo liso, y es por entrada de calcio desde afuera y por salida de calcio desde el sartén. Y eso también crea contracción. Y esas ondas, el calcio pasa también desde una célula a la otra por las características. Se comunica. Bueno, y aquí hay muchas señales que producen inhibición o activación de la motilidad, ¿no es cierto?, del sistema digestivo. Entonces aquí las que existen, ¿no es cierto?, la acetilcolina, que activan directamente a las células musculares lisas o las células intersticiales de Cajal. Aquí están los receptores, aquí están los mecanismos. Todo esto se tiene que aprender de uno. Lo importante es que solamente sepan que se produce, ¿no es cierto?, excitación, acetilcolina, y hay otras neurotransmisores como la neurotransmina A o la sustancia P, que también son liberadas por el sistema nervioso entérico, que producen en este caso activación, contracción del músculo liso y también aumento. En este caso, si activa, ¿no es cierto?, va a hacer que aumente el potencial de reposo de las células intersticiales de Cajal, que hace que las ondas lentas ahora vayan más arriba, por lo tanto, tiene que ser más arriba. Y por otro lado, hay inhibitorias. Entonces, aquí está lo que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? El péptido intestinal vasoactivo, así se llama aquí, y el óxido nítrico, que son los principales que generan inhibición. Inhibición de la motilidad, liberado por el sistema nervioso central. También hay otros, pero son los principales. Hay un montón más. Pero se liberan distintos neurotransmisores por la célula nerviosa, no sé si se llama entérico, que activan o inhiben a la motilidad. Y por último, lo último que vamos a ver de motilidad, y después nos vamos a un break, es esto, lo que se denomina el patrón motor en ayuno o complejo mioeléctrico migratorio. Y es lo que sucede en ayunas. Por alguna razón que todavía no está tan conocida, se genera cuando estamos en ayunas, después de unos 90 minutos, 2 horas de la última comida, se empieza a generar, bueno, lo que nosotros ya conocemos, como no hemos comido, se empieza como a mover la guata. Eso es lo que sucede por este mecanismo, que se llama de esta forma, donde se inicia generalmente en el antro del estómago una despolarización que hace que se produzca una contracción y que va avanzando lentamente alrededor de esto es 1 hora, sí, este valor de aquí de 1 hora va avanzando desde dirección boca A. Entonces va avanzando desde la boca el antro del estómago, ¿no es cierto?, avanza por el intestino delgado. Esto es la transición de poder ayuno. Va avanzando de a poco y se va produciendo esta contracción que va avanzando por el intestino delgado hasta llegar al final del intestino delgado. Y se generan cada cierto tiempo, se van a generar cada una vez. Puede ser que aumente la frecuencia, disminuye, y se generan en años. La razón no se sabe, pero sucede. Y bueno, después de cuando nos alimentamos, ya aquí se produce mucha más motilidad. Profe, esa contracción no avanza, el colon queda como del intestino delgado. Sí. Sí, no avanza. Sí. No. Llega hasta el intestino delgado. Generalmente se activa el colon cuando uno o ya está comiendo o vas a comer. Ahí dan ganas de ir al baño. Ya, vamos a recreo. Hicieron que volvieron buenas que no puedan haber quedado duda alguna. Una era por qué en esta tabla, ¿por qué, por ejemplo, esto se produce en inhibición, genera activación de la secreción de moco y agua? Esto que está
están clasificados o puestos acá como bueno, puestos de esta forma como inhibidores o activadores. Son activadores o inhibidores de la motilidad, del movimiento del músculo, de que activan o inhiben a las fibras circulares o longitudinales. Pero eso no significa que activan o inhiban a las otras funciones que también tienen el objetivo, como la secreción. O sea, que active al músculo liso no significa que va a inhibir o activar la secreción. O que inhiba al músculo liso no significa que va a activar o inhibir a la secreción. Entonces, porque, por ejemplo, en una peristalsis, como hablaban, en la peristalsis, que avance el bolo alimenticio, la idea es que se inhiban las fibras musculares que vienen antes, pero no es que se inhiba la producción de moco, porque todavía está pasando el alimento. Entonces, eso. Es solamente con respecto a lo que pasa con el músculo liso, la contracción o liso del músculo liso. Y la segunda pregunta era, le preguntaba un compañero que no me supo. ¿Tú me preguntabas? Sí. ¿Qué activaba, qué era lo que activaba? Como que receptores o cosas activaban el sistema nervioso entérico. Ya, el sistema nervioso entérico también tiene esto que veíamos anteriormente, los sensitivos, bueno, en alguna parte también hay mecanorreceptores, quimioreceptores, homoreceptores, etcétera, dentro del sistema digestivo, dentro del sistema ambiente entérico, que dan la señal para que se genere una respuesta y se activen estos reflejos locales. También tiene su propio receptor. Eso. Importante que no lo olvidemos. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de la fase cefálica de la digestión. Cefálica y oral. La fase de digestión está dividida en cefálica, después la gástrica, intestinal temprana e intestinal tardía. En las otras clases vamos a hablar de esto, de la gástrica, intestinal temprana y intestinal tardía. Ahora nos vamos a enfocar en lo que pasa en la fase cefálica, en lo que nos queda de clase. Entonces la fase cefálica es la fase que ocurra antes de que lleguen los alimentos al estómago, y ahí está mezclado entre lo que es la fase cefálica y la fase oral, porque la fase cefálica también se incluye lo que pasa con el gusto, cuando ya estamos comiendo algunos alimentos, y esa ya también pasa a ser la fase oral, la fase de la deglución, etc. Entonces, antes de que ingresen los alimentos al sistema digestivo, y cuando ya se encuentran en nuestra boca, nuestra mente ya se empieza a activar, porque sabemos que vamos a comer. Y eso ya activa a nuestro sistema digestivo, que se empieza a preparar para la comida que va a venir. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un limón muy ácido y muy jugoso, que está partido así, que tú la metes y salta así, ya uno empieza a pensarlo y empieza uno a salivar. Entonces uno empieza a sentir ahí como que empieza a caer la saliva. No pasa solamente en la boca, eso también pasa para abajo. O sea, empieza a activar la producción de enzimas y secreción de jugo pancreático, empieza a activarse la vesícula biliar, etc. Y empieza a aumentar la motilidad del sistema digestivo. El sistema se empieza a preparar y a decir, ok, ya viene una comida, prepárate porque vas a tener que empezar a trabajar. Entonces, esa es la fase cefálica. Nos llega un estímulo, también es aprendido. O sea, dependiendo del tipo de comida, es la reacción que uno va a tener. Por ejemplo, el limón nos produce eso, otra comida nos va a producir otras cosas. Pero entonces también es un sistema relativamente aprendido, porque dependiendo de las experiencias va a ser la respuesta que va a tener el sistema digestivo. Dijo que solamente íbamos a considerar esta fase hasta antes de llegar al estómago, la primera mordida. Sí, porque también para la fase cefálica contribuye el gusto. Lo que estamos sintiendo también va avisando de para abajo, oye, viene este tipo de comida, entonces prepárate, darle encima. Entonces, esa es la fase cefálica. Entonces, esto cuenta más o menos aproximadamente con la producción del 20% de las secreciones que van a ser necesarias para la digestión posterior al tragar, ¿no es cierto? O la posterior a la deglución. Entonces, mejora la eficiencia de la digestión, garantiza que los jugos digestivos y enzimas estén disponibles para el momento adecuado, y bueno, participa la motilidad.
estimula la motilidad, etcétera, del sistema digestivo. Entonces aquí está representado lo que pasa con el... Bueno, está regulado por los nervios vagos, ¿no? Que es el principal efecto parasimpático que estimula al sistema digestivo en general. Lo que pasa con el páncreas, pero no solamente pasa con el páncreas, pasa con el estómago, con las glándulas salivales y con el intestino delgado. Entonces, ¿no es cierto? Llega un estímulo, que puede ser auditivo, cognitivo, visual, solamente el pensamiento, ¿no es cierto? El sabor, etcétera, que activa los centros celulares superiores y vía el vago, ¿no es cierto? Aumenta la señal parasimpática, que hace que se empiece a producir más secreción de saliva, secreción gástrica, secreción de jugo pancreático, contracciones suaves de la vesícula biliar con esfínter de Oddi cerrado. Aumenta la contracción de la vesícula biliar y aumenta la motilidad del intestino delgado. Entonces, eso nos produce esta fase cefálica. Entonces, ya pasando a la fase entre fase cefálica y oral, lo que ocurre en oral, ¿no es cierto?, es que empezamos ya a ingresar alimento en nuestra boca, masticar, morder, que es parte ya de la digestión. Se generan distintos estímulos que también colaboran a esta fase cefálica para, como te decía anteriormente. Y en esta fase se empieza a formar ya el bolo, al mezclarse el alimento con la secreción con la saliva, que después va a suceder por deglución, ¿no es cierto?, va a entrar al esófago y va a pasar hacia el estómago. Gusto y olfato, esto ya lo tienen que haber visto en sus clases de lengua, ¿no es cierto?, que los gustos, el olfato, etc. Tipo de sabor, el umami, ¿no es cierto?, este sabor delicioso, espectacular, que no tiene una no está bien definido, pero como que resalta en los sabores. Eso es general, pero todo eso contribuye a la fase cefálica. Entonces, primero, la masticación. La masticación es importante porque participa en la circulación del alimento, ¿no es cierto?, por los dientes. Los dientes pueden llegar incluso a molares, producir una fuerza de alrededor de 100, una presión de 100 kilos de presión. O sea, mucha fuerza. Y con esto la idea es empezar a mover los alimentos en elementos más pequeños para que puedan ser más absorbidos entonces ocurre un reflejo masticatorio que pasa por el disco retiro, en el cual cuando uno va a masticar, bueno, estos son los músculos que participan en la masticación, el músculo masitero y el músculo temporal. Cuando vamos a masticar, primero se produce la relajación de estos músculos y después la contracción por reflejo. Cuando cae la mandíbula, hace que por reflejo se levante la contracción y la pone. Esto es importante porque rompe las fibras, etcétera, expone el alimento a las enzimas de la saliva. Eso en general. Entonces es importante la masticación para el inicio de la digestión. Luego la secreción de la saliva es muy importante porque una humedece al alimento, ¿no es cierto? La idea de la digestión es pasar todos los alimentos en un estado más o menos acuoso, ¿no es cierto?, para que puedan ser absorbidos a mayor cantidad de nutrientes fácilmente. Entonces esta es la primera fase. Entonces lubrica, humedece al alimento, pero también participa en la digestión porque tiene enzimas que digieren algunos compuestos, algunas macromoléculas, que vamos a ver más adelante. Entonces, la secreción de la saliva está controlada por estímulos dentro del centro salival de la médula, en realidad en el tronco cefálico, aquí. Y también la salivación puede ser activada por la fase cefálica, ¿no es cierto?, por los alimentos que están en nuestra boca y también a nivel gastrointestinal, ¿no es cierto?, por señales que vienen desde el estómago, que pasen hacia el centro salival y que activan también la salivación cuando, por ejemplo, tenemos náusea o vamos a vomitar. La idea es que la saliva proteja, ¿no es cierto?, el interior de la boca, de los jugos gástricos y todo que van a venir si es que vamos a vomitar. Entonces los reflejos vienen de varias partes, incluida también cuando uno se va a producir el interesante acto de la vomitación. Y bueno, se activan también la secreción. La secreción de la saliva ocurre porque está glándula, ¿no es cierto? La parótida, sublingual y submandibular.
Entonces son activadas principalmente por el parasimpático, pero el simpático también las activa. El parasimpático las activa de una forma en donde produce una saliva más acuosa y más copiosa, y el simpático hace que sea una saliva más espesa, pero igual aumenta la producción de saliva. Entonces, bueno, aquí están las señales centrales que vienen hacia el centro salivar. Desde la, bueno, aquí no aparecen las que vienen desde el tracto intestinal en el caso de las náuseas, pero desde la boca o por los distintos estímulos de la fase cefálica que hace que se produzca salivación por simpático, parasimpático, pero principalmente el parasimpático. Cuando vamos a comer y todo, el parasimpático y el parasimpático. Y está formada las glándulas, ¿no es cierto?, por acinos y por conductos. Vamos a ver cómo participan estos dos en la producción de la saliva. Entonces, el pH de la saliva es este, de 6 a 7. Bastante bien. Aquí están las otras secreciones, después de secreción gástrica, como saben, ¿cierto?, es muy ácido. La secreción gástrica y después muy básico en la intestino. Eso por ahora. El pH de la saliva es relativamente neutro. Entonces, componentes de la saliva y la función de cada uno. Entonces, el agua, obviamente, lubrica, etcétera, facilita el sabor de los alimentos y disolver y empezar a pasar a estado acuoso, ¿no es cierto?, los nutrientes. Produce el bicarbonato que neutraliza ácidos y mantiene el pH. Entonces neutraliza ácidos producidos por bacterias que se encuentran en nuestra boca, ácidos que se van a producir o que estamos consumiendo ácido, etc. Pero protege a la mucosa. También se produce sodio y cloro, que son importantes para el funcionamiento de algunas enzimas como la amilasa. Contribuyen a la polaridad de la saliva y estos van variando. Después vamos a ver que se produce aumento, disminución de los niveles de sodio y de cloro. Mucinas, que son proteínas que participan en la lubricación. Enzimas, se producen varias enzimas, pero las principales son la amilasa, que genera la digestión del almidón. El almidón, ¿se recuerda, no es cierto?, es un polisacárido muy grande, una molécula muy grande, y lo que hace el almidón es no convertirla directamente en monosacárido, pero sí empieza a quebrar ya el almidón. Entonces la digestión, eso es importante, la digestión ya comienza en la boca. Una, porque se trituran los alimentos, ¿no es cierto?, y otra, porque ya hay enzimas que empiezan a degradar moléculas, macromoléculas, como el almidón. Y también la lipasa. Si se fijan, el almidón, o sea, la amilasa funciona bien al pH de la boca, 6 y 7, ¿verdad? Entonces, funciona. Cuando pasa al estómago, se desactiva. Ya no sigue funcionando más la amilasa. Pero la lipasa funciona bien a pH más bajo, 4,5, 5. Entonces tiene una actividad leve en la boca. La lipasa lo que hace es romper los ácidos grasos, o los triglicéridos. Separa los triglicéridos en glicerol y en ácido graso. Pero cuando pasa al estómago, ahí el pH baja y ahí aumenta la actividad de la lipasa. Entonces la lipasa hace algo en la boca, pero después hace un poquito más en el estómago. También produce otros tipos de proteínas que participan en la inmunidad. Lisozima y lactoferrina, que son antimicrobianas, matan a estas bacterias. Inmunoglobulinada, que también es parte del sistema inmune, para atacar a estas bacterias. Y se producen otros factores de crecimiento que vienen beneficiosos que estimulan también al epitelio para proteger la mucosa de la boca. Entonces es súper importante, también la saliva tiene el pH que mantiene el pH, la inhibición de estas bacterias, etcétera, hace que se protejan los dientes, que tengamos menor producción de caries, etcétera. Si no hay saliva, las caries aparecen rápidamente. Entonces tiene una función protectora y también de digestión, lubricación y hacer que el cuadro alimenticio se empiece a formar ya para ser lubricado, ¿no es cierto?, hacia el esófago y luego hacia el estómago. Una cosa importante con respecto a la fase cefálica, que por ejemplo, hay cosas que nosotros hacemos, lo del chicle.
O sea, ustedes han escuchado eso, ¿no? Que comer chicle no es bueno, no sé qué, no sé qué. Y sí, porque activas todo el rato la fase cefálica y le estás engañando a tu cuerpo, haciendo que busque ácido gástrico, etc. Y que al final no van a ser utilizados. Entonces, una persona normal no se genera mucho daño, pero si una persona que tiene alguna úlcera o que tiene predisposición genética, etc., es más posible que se le genere problemas gastrointestinales porque se está activando al sistema innecesariamente. Después no llega un alimento y se queda con los tubos gástricos ahí manzosos que se le hace al sistema. Bueno, fin del paréntesis. Entonces, componentes proteicos de la saliva. Entonces, tiene proteínas ricas en prolinas que tienen la característica de que son muy flexibles y que también son muy resistentes. Participan en la lubricación, son antimicrobianas, formación del esmalte, mucinas. Bueno, en general, no vamos a ver cada una de estas, no es tan importante. Lo importante es sí la ligasa y la lipasa, que son las principales proteínas. O sea, la ligasa para la digestión del almidón y la lipasa para la digestión de las grasas. Y estas que son las que defienden al sistema, atacan a bacterias y son parte del sistema inmune. Lo que son acá son las glándulas, son la parótida y la submandibular, la sublingual, etc., las glándulas que producen esencia o proteínas. Pero eso en general, no voy a estar preguntando ahí cada una en específico. Ya. Ahora, se generan cambios en la osmolaridad de la saliva dependiendo de si está activada la producción de saliva o no, dependiendo del flujo de la saliva. Entonces, esto se produce porque la saliva se produce en dos fases. Primero, la secreción primaria, que ocurre en los acinos, en donde se secreta la saliva primaria, que es una saliva que es muy isotónica con el plasma, que tiene grandes cantidades de cloruro y grandes cantidades de sodio, junto con varios tipos de enzimas como la tiamina, que en realidad es la aminasa, el moco, etc. Pero luego, al pasar por los ductos, la saliva va siendo modificada, porque los ductos lo que hacen es sacar sodio y cloro desde la saliva y ingresar o secretar potasio y bicarbonato hacia la saliva. Entonces, la saliva, al salir hacia la boca, tiene una composición distinta a la saliva primaria. Entonces, la saliva secundaria, después de pasar por los ductos, es distinta a la que salió en un comienzo. Entonces, esto hace que, si el flujo aumenta o el flujo está más lento, la saliva va a tener una composición distinta. Si está más lento el flujo, va a pasar más tiempo por los ductos, entonces va a tener menos sodio y menos cloro y más bicarbonato y más potasio. Si es que pasa muy rápido, va a tener más sodio y más cloro, va a tener más bicarbonato igual porque se estimula la producción de bicarbonato, pero la de potasio sigue que se mantiene. Entonces, esto hace que cambie la osmolaridad de la saliva dependiendo si está activa o no, y también que cambien los niveles de sodio y de cloro. Los niveles de sodio y cloro son importantes, es importante que sean altos para el funcionamiento de las enzimas como la aminasa. Entonces, cuando se activa el parasimpático, que estimula la producción de toda la producción de las glándulas salivales, aumenta el flujo y hace que la osmolaridad sea más alta porque la saliva mantiene más sodio y cloro porque pasó más rápido por el no le alcanzó a robar el sodio. Entonces sale con más sodio y con cloro y con más bicarbonato. Y las enzimas funcionan mejor. Si se inhibe la producción de saliva, por ejemplo, el simpático no se inhibe la producción de saliva en general, se inhibe la producción o la salida de agua y de electrolitos, pero no la producción de proteínas. Entonces hace que la saliva sea más espesa, que salga más lento y la movilidad sea distinta. En ese sentido, es una saliva más espesa que no está preparada para la digestión, entonces está preparada para proteger la boca.
salida. Porque la boca está más concentrada en encima, etc. Para el efecto de huido de lucha, etc. Entonces eso le pasa con el simpático. El parasimpático, para comer, la saliva es mucho más acuosa y más, con funciones más para ingerir que para proteger directamente. Entonces, este gráfico lo que está mostrando es la concentración de electrolitos y respecto al flujo de la saliva. Entonces, mientras mayor sea el flujo, más aumentan los niveles de sodio y de cloro, más bajan los de potasio, y los de bicarbonato se mantienen porque cuando se activa el parasimpático también activa la salida de bicarbonato por los ductos. Entonces, ¿por qué aumenta el sodio y el cloro? Porque pasa más rápido la salida por ahí, entonces los ductos no alcanzan a sacar todo el sodio del ducto y se queda dentro de la saliva secundaria más sodio y más cloro, pero nunca alcanza a tener la misma concentración que tenía en el plasma estos electrolitos. La sacada de sodio y cloro es mayor que la entrada de potasio y bicarbonato, entonces esto hace que sea una solución hipotónica. Es isotónica cuando sale aquí del ácido y después se va haciendo hipotónica al pasar por los ductos. La saliva secundaria nunca alcanza la misma tonicidad que lo que se encontraba en el plasma. Entonces por ahí lo puse. Máxima tonicidad solamente alcanza el 70% del plasma cuando el flujo es muy alto. Sí. Entonces, la salida siempre es hipotónica en relación con el plasma y aumenta con el flujo. ¿Por qué? Porque se bypassea, o sea, le da menos chance a los ductos, a las células que tenían el ducto, para que se vaya sacando el sodio del cloro y metiendo potasio. El bicarbonato aumenta su producción. Entonces, aquí está lo que pasa en el ducto. Entonces, la salida primaria, aquí sale sodio y cloro y se saca bicarbonato. Esta es una solución isotónica, bueno, aquí está, isotónica con respecto al plasma, pero luego al avanzar por el ducto empieza a sacarse el sodio y el cloro, y de hecho se usa el cloro de entrada para sacar bicarbonato en este caso. Hay unos transportadores que puse por ahí. Bueno. Pero lo importante es que el sodio sale por transporte activo, el cloro sigue al sodio, transporte pasivo. Pero la entrada de cloro hace que salga el bicarbonato, porque hay unos transportadores que hacen que salga el bicarbonato. Y por otro lado, la secreción de potasio no cambia, se mantiene constante por el tiempo. Si aumenta el flujo, va a disminuir la concentración de potasio, porque aumentó la salida de potasio, pero sí aumenta la de bicarbonato. Y se mantiene más alta la de sodio y cloro, que venía porque una solución salida bastante alta en los ácidos. Y el sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo, participa, ¿no es cierto?, en esta secreción. Entonces, los dos estimulan la producción de enzimas y de proteínas, mucina, proteínas, etc. Simpático y parasimpático. Refletina y acetilcolina. La diferencia es que con la acetilcolina, con el parasimpático, también se estimula, no está aquí en el glúcido, pero lo puse acá, aumento de acoporinas en la membrana y secreción de sodio y cloro en los ácidos. Entonces aumenta la salida de agua, la salida de sodio, la salida de cloro. Entonces una solución más acuosa, también con enzima, con proteína, que aumenta la contracción también de los músculos submucosos que se encuentran ahí, ¿no es cierto?, para que salga el contenido de estos ácidos. Entonces, el parasimpático estimula la salida de todo de la salida: proteínas, enzimas y también electrolitos y agua. Entonces, aumenta el flujo, aumenta el contenido en general de la salida. El simpático lo que hace es solamente activar la producción de proteínas, pero no estimula el flujo. Por tanto, la saliva sale más espesa con el simpático. Y esto, no se asuste con esto, no va a aguantar toda esta cuestión, pero era para explicar el mecanismo, pero creo que va a ser demasiado. Lo importante es que en los ductos el parasimpático también tiene un efecto. Entonces el parasimpático, a través de los receptores M3, que yo lo agregué en esta foto,
los mucarínicos, ¿cierto? Estimula la salida de bicarbonato. Entonces, a través de distintos mecanismos acá, hace que se estimule la salida de bicarbonato hacia el ducto. Entonces, aumenta la producción en el acino de salida primaria, aumenta el flujo y también aumenta la producción de bicarbonato. Y hace que se mantenga el bicarbonato constante, una concentración constante dentro de la saliva, a pesar de que aumente el flujo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ducto? Ingresa mucho sodio, mucho cloro y hace que salga mucho bicarbonato, el que es regulado por el sistema nervioso autónomo a través de el parasimpático que estimula la salida de bicarbonato. Y el potasio que sale por el ducto no es regulado, entonces si aumenta el flujo, la concentración de potasio disminuye porque no está saliendo más. Eso con respecto al flujo. No se enredan ahí con tanta canal y con ya. No nos queda mucho por decir. Ya. Entonces, el proceso de la deglución o tragar. Bueno, el proceso de la deglución, ¿no es cierto? Es que el bolo alimenticio pasa desde la boca, ¿no es cierto? Pasa por todo el esófago y llega al estómago. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Entonces tiene que pasar por la boca, por la faringe y por el esófago, ¿no es cierto? El bolo alimenticio. Entonces consta de tres fases. Una fase que es voluntaria, que entendemos que es voluntaria porque nosotros sabemos cuándo tenemos trago, ¿cierto? Nosotros controlamos cuándo inicia. Pero luego de que inicia, ya no la podemos parar. Entonces, inicia la voluntaria y después la faringia se dice que es semi-voluntaria y voluntaria porque uno sabe cuándo inicia. Pero luego que pasó, ya comienza la parte automática de nuestro cuerpo por reflejo, en donde el bolo alimenticio va a pasar sí o sí, a no ser que sea una cuestión muy grande que se devuelve. Entonces, y la esofágica ya es completamente involuntaria. O sea, cuando ya pasó por la faringe, ya no hay nada más. Va a pasar sí o sí. Entonces, la fase oral, la faringe y la esofágica. Oral, porque es en la boca, faringe, cuando pasa la faringe, esofágica. Entonces, en la oral y la faringe hay músculo estriado, así que está regulado por neuronas somáticas, no por el sistema nervioso autónomo. Pero luego en el esófago, la primera parte, si recuerdan, ¿no es cierto?, de su clase, tiene que haber que la primera parte es el músculo estriado y luego pasa a ser músculo liso. El músculo liso es el controlado luego por el sistema nervioso parasimpático. Entonces el control neuronal es por la corteza y el tronco del bulbo raquídeo, el bulbo raquídeo y el sistema nervioso entérico cuando ya pasamos al músculo liso. El estriado está por el sistema nervioso entérico, pero la parte de músculo liso sí. Y ahí entramos a lo que es el sistema digestivo, todo lo que hemos descrito antes, peristalsis y todo lo demás. Entonces control, aquí en la boca es completo, aquí parcial porque se inicia cuando vamos a tragar y luego ya es involuntario y aquí no hay control voluntario, es completamente involuntario en el esófago. Entonces, todo esto ocurre por un reflejo, que es el reflejo de la deglución. Participa el reflejo de la deglución, que es, bueno, lo vamos a ver, y también otros reflejos del sistema, reflejos del sistema entérico, como que no dice. Entonces está controlado por el centro de la deglución, que se encuentra en el bulbo raquídeo y es parte de la prudencia. Entonces así es como se activa primero, pasa el alimento, ¿no es cierto? Bueno, masticamos, ¿no es cierto? Comemos y decimos ya, ok, ya está listo para ser tragado. Entonces, lubricado y todo el alimento. Lo empujamos con la lengua hacia atrás y el paladar, la parte posterior del paladar se levanta, cierra a la fosa nasal y el bolo alimenticio pasa hacia la nariz. Cuando estamos en esta fase, aquí se activan señales sensitivas que van a ir al centro de la deglución y que van a iniciar el reflejo de la deglución. Y ahí ya pasa a ser involuntario. Entonces cuando pasa aquí a la faringe, recuerda esto, ¿no es cierto? La epícola. Aquí podemos ver súper importante, que tiene que haber líquido, porque se encarga de cerrar el paso, ¿no es cierto?, a
la laringe, para que no nos asfixie. Entonces, la epiglotis no es que se cierre porque tiene músculos que la cierran, sino que los músculos del cuello o de la parte baja del paladar empujan a la laringe hacia arriba, que una, abre el esfínter esofágico o contribuye a abrir el esfínter esofágico superior, y por otro lado empuja a la laringe hacia arriba y la epiglotis se queda abajo, haciendo que se cierre. Se produce ahí el cierre. Y se tapa, ¿no es cierto?, la glotis, la entrada hacia la laringe, y no pasa el borde alimenticio hacia la cuarta boca. Y luego esto pasa, se abre, ¿no es cierto?, el esfínter esofágico superior y pasa y ya se empieza a activar la contracción del músculo del esófago y la peristalsis luego para bajar el músculo el contenido hacia el estómago. Y aquí está más o menos representado como ocurre, ¿no es cierto? Entra, se levanta, se cierra la epiglotis y pasa hacia el esófago. Entonces esto todo ocurre por reflejos, que creo que por ahí está el entonces ocurre por movimientos peristálticos primarios y secundarios. Los primarios son los que están regulados por lo que se activó cuando se activaron los sensores que se encuentran en la parte de atrás de nuestro paladar. Ese es el reflejo activado por el centro de la deglución. Entonces es el principal, el que hace que se activen todos estos músculos involuntarios que nosotros tenemos, y después la peristalsis por el esófago. Pero también ocurre por un reflejo secundario que ocurre por la distensión del músculo, como lo que hablábamos anteriormente. Esto ocurre porque, si es que, bueno, lo que hablábamos anteriormente, el esfínter. Si se queda el bolo atrapado o se queda parte o trozos en el esófago, después ya no se va a activar el centro de la deglución para activar el reflejo, sino que por reflejos locales nomás va a empezar a producirse peristalsis para que baje y empuja lo que queda hacia el estómago. Entonces acá en el que se habla el esfínter esofágico superior, pasa por aquí por peristalsis, luego se habla el esfínter esofágico inferior y también se prepara el estómago, ¿no es cierto?, para recibir el bolo alimenticio. Entonces, esta peristalsis en el esófago ocurre por el reflejo largo, ¿no es cierto?, de la deglución, que es un movimiento peristáltico primario, que es activado por el reflejo, y el secundario, que es activado por, no por el reflejo de la deglución, sino por un reflejo normal que ocurre dentro del sistema digestivo, por distensión. Creo que esta es la última. Bueno, me quedan. Ya, cortito. Ya, si esto no es tan complejo, o sea, tanta raya y tanta cuestión no es tan. Es rico comer, pero no entender. ¿Ah? ¿Cómo? Es rico comer, pero no entenderlo. ¿Te digo qué? Es rico comer, pero no entenderlo. Ah, sí. Pero aquí tenemos que entender. Lamentable. Entonces, este es el reflejo primario, se encuentra en el centro de la deglución, se encuentra en el bulbo raquídeo y en el fuerte intercostal. Entonces, por señales aferentes que llegan acá al centro de deglución, por neuronas somáticas que van a activar al músculo esquelético primero, y luego del sistema nervioso autónomo que van a activar la parte del músculo liso, se activan los reflejos que van a hacer que se empiecen a mover los músculos. Es lo mismo que le había dicho antes, solamente que indica los como un bonito. Y después acá se produce la peristalsis para quedar. Y termina abriendo al esfínter esofágico inferior y preparando el estómago para recibir el contenido que viene desde el agua. Ese es el primario. Y el secundario son los reflejos que ya habíamos visto antes, que ocurren o locales, mira, porque también van al bulbo raquídeo, el reflejo segundo. Porque ocurre dentro del sistema nervioso entérico, pero también un reflejo que va hacia el bulbo raquídeo. Y que no depende del centro de la deglución. Pero sí aquí a nivel local, pero participa el bulbo raquídeo. También es un reflejo largo.
Entonces, esto ocurre en el caso de que queden alimentos, como había dicho anteriormente, en el flujo del sistema nervioso, del esófago. Entonces, aquí se activa, ¿no es cierto?, dentro del sistema nervioso mientérico, sistema nervioso entérico. Hacia adelante, neuronas que van a ser inhibitorias, ¿no es cierto?, como esta que libera óxido nítrico, que produce relajación, y hacia atrás, neuronas que van a ser activadoras de las fibras longitudinales, las fibras circulares, ¿no es cierto?, que por acetilcolina van a producir contracción y se produce el avance del bolo, como habíamos visto en la película. Y por último, solamente los cambios de presión que también contribuyen a que el bolo vaya hacia el esófago. Es cortito lo que es que por la presión intratorácica, ¿no es cierto?, que es menor que la presión atmosférica. Acá arriba en la boca tenemos presión atmosférica. ¿Qué pasó? Demasiado con la presión intratorácica y todo eso, ¿no? ¿No te lo vieron? Ah, en respiratorio y eso. Bueno, si quieren pueden aplicar en las fórmulas de respiratorio. Pero ahí solamente es alrededor de menos 5 miligramos por miligramos de mercurio. Menos 5 miligramos por miligramos de mercurio, ¿no es cierto? Dentro del esófago con la presión intratorácica, que va variando, ¿no es cierto?, con la respiración, pero siempre es menor que la presión atmosférica. Entonces, por eso el bolo va a llegar yendo de acá y es más fácil que entre a que salga, ¿no es cierto?, porque la presión también es menor. Y luego la presión aquí va a ser mayor porque va pasando el bolo y va entrando nuevamente al estómago, donde la presión también es alrededor de menos de 5 miligramos. Y esta sola presión que ejerce el esfínter esofágico inferior, 20 miligramos, y la de arriba es mucho mayor, alrededor de 100 miligramos de mercurio, el esfínter esofágico superior. Y eso era. Profe, si uno se da vuelta de cabeza, las presiones cambian, entonces por eso no se vomitar o no. Sí, pues más fácil vomitar. Ahí depende solamente de tu peristaltismo y de. Porque no hay presiones que evite que. Pero sí que pasa que. La gravedad obviamente ayuda a que esto sea más rápido. ¿La frecuencia de las 100 miligramos la que tiene que ser superada? No, porque, si tenemos un esfínter que no esté funcionando, ¿qué pasa? Va a haber que superarla y va a ser muy difícil. Pero parte del reflejo es que se abre el esfínter. Y ahí esta presión se va a hacer. Ya, chiquillos. Que les vaya bien, descansen. O sea, ¿cuándo tienes prueba? Mañana. Pasado mañana, ya. Bueno, estudien. Que les vaya bien el estudio. Sí, claro. La cagó. Yo ni con un 8 me salgo. Bueno, ¿cuál era la biblioteca ahora? No sé. ¿Y con esto no? ¿Hasta cuándo tengo para No me dio fecha. No te que se vaya Yo creo que esta semana. O sea, descargar el certificado y cambiar una fecha en la DF. Así que, o sea, como no sé cuándo hay que entregarlo, no me dio fecha la del 4. Ya. Pero eso, te recomendaría sacarte un cacho al tiro. Si es descargar los certificados de la sabéis cómo más rápido funciona el Que tengo el documento, pero como no lo cargaba porque era muy pesado. Bueno, y yo no sé cómo se está la última vez para bajarle tanto el peso. Voy a tratar de comprimirlo y que cambiar la fecha. ¿Y eso? ¿Por qué hay que cambiar la fecha? Poner el primer día del mes como tu llegada y la salida como el último día del mes. Ah, ya. Una tontera que tienen en España. Lo explica más en la de Chinton Dictionary, en el mensaje también lo explica.